¿Te has preguntado alguna vez si los jóvenes están recibiendo una buena educación sexual? Bueno, pues eso es lo que vamos a abordar en este capítulo, en este podcast, en el día de hoy, aquí en World Media Podcast. Soy José Luis Martín y como siempre estoy encantado de darte la bienvenida y ofrecerte diferentes temas donde pues puedes intentar distraerte, intentar buscar también preguntas, o en este caso respuestas a algunas preguntas que te has formulado en alguna ocasión, y una de ellas pasa justo por ese camino, por si los jóvenes realmente están recibiendo una buena educación sexual y si esto está provocando que realmente estemos viendo casos de conductas poco razonables por parte de los jóvenes cuando de sexo se trata. Pues todo esto lo vamos a abordar con Idaira Alemán. Ella es coordinadora de Porno Hablar, donde va a hablar de pornografía, de educación y también de jóvenes y de esas charlas que crean, donde pues hablan con ellos, les explican cómo orientarse y sobre todo también pues lo importante que es no ver una serie de contenidos a ciertas edades o cuándo verlos y cómo interpretarlos. Así que con ella espero que puedas también pues encontrar esas respuestas a esas preguntas de las que hablaba al comienzo de esta presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Encantado de saludarte y de poder charlar de lo que hacen, porque en primer lugar yo creo que la pregunta lógica, Idaira, y sobre todo para orientar un poco a quienes nos siguen es ¿qué hacen en Porno Hablar y cómo se definen ustedes? Pues nosotras lo que hacemos es intentar reflexionar, generar crítica sobre cómo la pornografía nos influye en nuestras relaciones principalmente. Intentamos trabajar principalmente con jóvenes porque al final es los que más están recibiendo ahora mismo esa influencia de la pornografía, pero también trabajar con personas adultas para activar nuevas fuentes de aprendizaje, tanto con familias como con profesionales que están muy cerquita de jóvenes. Claro, ¿y cuándo nace Porno Hablar? Por no hablar, nace hace 2 años exactamente. Surge aquí en Las Palmas de Gran Canaria con el Ayuntamiento de Las Palmas y justo eso, pues empezamos un poquito desde la inquietud de ver cómo al final estaba influyendo de una manera muy clara la pornografía con la erotización de la violencia sexual. Y de esa necesidad pues es de donde partimos. Y desde tu punto de vista, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué, no sé, ha habido tanta facilidad en el acceso, sobre todo de los jóvenes, a normalizar cosas que a lo mejor hasta a los propios adultos le chirrían, ¿no? O le ponen los pelos de punta a observar a través de la pornografía? Yo creo que al final influyen un montón de cuestiones, ¿no? Pero principalmente la ausencia de educación sexual. Está claro que no hay alternativa. Se ha convertido al final la pornografía en la escuela. Lo que se supone que debería ser el sexo, cuando no hay nada más terrorífico, ¿no? Que pensar que eso es el sexo. Pero también tiene un claro impacto cómo nuestro cerebro responde ante la pornografía, porque al final se generan también muchos mecanismos que tienen que ver como en las adicciones a las drogas, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que es esencial cuando consumimos pornografía, nuestro cerebro se inunda de dopamina y al final la dopamina nos lleva a un estado de querer más, siempre querer más. Claro. Cuando vemos pornografía sucede lo mismo que cuando consumimos una droga, que llega un momento en el que nuestro cerebro se acostumbra, se empieza a tolerar esa cantidad o ese impacto de lo que vemos. Y al final, para volver a obtener esa grande dosis de dopamina, tenemos que irnos siempre hacia un tipo de contenido más violento para que nos cause un mayor impacto en nuestro cerebro y volver a tener esa inundación de dopamina. Con lo cual, se conjugan, ¿no? perfectamente estas dos líneas. Por un lado, la ausencia de educación sexual y por otro lado, toda la parte química de nuestro cerebro que se genera con la pornografía. Qué importante esa explicación que acabas de dar, porque yo creo que la gran mayoría desconocemos precisamente cómo se actúa o cómo actúa nuestro cerebro y todos esos procesos químicos que se generan ante el consumo de algo que, como dices, una vez que vas normalizando, siempre pides más, ¿no? Y en el caso entiendo de que cuando eres muy joven, claro, el siguiente paso es ir a más y llega un punto en el que tampoco se puede ir a más, ¿no? Porque no hay mucho más y todo lo que viene siempre va a ser peor. Yo no sé qué es lo que más les ha sorprendido a ustedes o a ti en este caso de algo, pues que en estas charlas algún joven haya contado de que ve como muy normal cuando consume porno. A mí una de las cosas que más me impacta es
siempre les pedimos ejemplos, ¿no? de vídeos porno que hayan visto. Y desde hace 2 años siempre sale en casi todas las aulas un vídeo en el que una hermanastra le pide ayuda a su hermano porque se queda atrapada en una lavadora y su hermano viene y la agrede sexualmente, ¿no? Me impacta por la frecuencia con la que sale este vídeo, por todos los matices que tienen de incesto, ¿no? Y todo en el ámbito familiar y por la normalización de la agresión sexual, por la erotización de esa violencia. Pero como ese hay muchísimos ejemplos que suelen, o incluso como la asfixia es una práctica que cada vez tiene más erotizada. Al final yo creo que la erotización de la violencia es lo que mejor lo resume. Claro. Y en este caso, ¿cuál sería la edad idónea en la que el consumo de pornografía podría ser, digamos, normal, o no digo recomendada, pero a lo mejor que podría ser una edad normal para poder empezar a consumir todo esto que, como dices, pues ya a tempranas edades se está dando? Yo creo que no hay una edad para consumir pornografía. Al final estamos dirigidos sobre todo a personas jóvenes, porque es verdad que han tenido acceso a lo que se llama la nueva pornografía, que no es la misma pornografía a la que teníamos acceso en mi generación, ¿no? Que al final tenías que tener una mayoría de edad y tenías que tener dinero para poder acceder a ella. Ahora estamos ante un amplio catálogo gratuito, además con una calidad de visión que influye mucho en toda esta parte química que decimos del cerebro. Y por eso actuamos con personas jóvenes, pero al final nosotros como personas adultas también tenemos una clara influencia de la pornografía, clarísima. No creo que exista una edad para consumir pornografía. Lo adecuado que sería, pues, tener una capacidad crítica ante ella. Ahí, pues, podríamos hablar de, no me atrevería tampoco a decir un consumo seguro, porque al final lo que hablábamos de toda esta química del cerebro nos va a seguir afectando de un modo u otro. Entonces es complicado. ¿Cuál ha sido la edad, digamos, más temprana donde han dado una charla para explicar justo todo lo que hacen y cómo pues influye la pornografía en estos jóvenes? Directamente para abordar pornografía, entre 12 y 13 años es la edad que solemos empezar. Pero sí es verdad que al final tenemos que tener claro que la sexualidad es un proceso que se acompaña desde que nacemos y eso sería lo ideal, ¿no? Poder ir acompañando en esa sexualidad a nuestros hijos e hijas y también a todos los niños y niñas que nos rodean, ¿no? Y dentro de esas charlas, antes ponías ejemplos, ¿no? De cómo, pues, un caso, el de esa hermanastra, ¿no? Que pide ayuda, etcétera, etcétera, te hace ver que hay mayor consumo de pornografía entre los jóvenes varones que entre las chicas. Sí, es mayor. Todos los estudios hablan de que está en torno a un 73,8 más o menos en los varones y en las chicas está en un 35 con algo, creo. Y en este caso, cuando dan las charlas, ¿cómo se sienten ellas también observando también que ese amplio porcentaje, pues, digamos, es de chicos y que a lo mejor, pues, no entienden por qué ocurre algo así? No sé cómo lo enfocan. Pues lo reciben, la verdad que es bastante bonito el espacio que se crea, ¿no? Porque al final el ver cómo ellas exponen su postura y sobre todo cuando hablamos de la parte de los límites y de cómo a veces no es fácil poner esos límites en las relaciones sexuales y cómo podemos identificar el deseo y que realmente el consentimiento va unido a ese deseo, se genera un espacio muy bonito de reflexión y al final es verdad que ellas lo que suelen compartir es que consumen menos pornografía precisamente porque se sienten incómodas ante esa violencia. Pero Claro. al final aprendemos a construir nuestro deseo en base a ella y muchas veces entendemos, y es una reflexión que sale mucho, que el sexo consiste en eso, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la asfixia que sale mucho, al final entendemos que a nosotros nos tiene que gustar que nos asfixien. Y cuando hacemos esa reflexión sobre realmente es mi deseo o es un deseo que he construido en base al porno, Claro. surgen, la verdad, que reflexiones muy bonitas. Claro, porque ahí ya sabes realmente si algo te gusta o no y no tienes por qué simplemente por satisfacer a la otra persona permitir cosas que a lo mejor no deberías. Exacto, pero a veces eso, aprendemos a normalizarlo y a entender que el sexo es así. ¿Y cómo llegan a los jóvenes desde Porno a Hablar en estas charlas, en estas jornadas? Y sobre todo, ¿cómo las estructuran? ¿Es una mesa de diálogo? ¿Simplemente es una charla que ustedes dan, conferencia? ¿Habla solo una persona y luego atiende preguntas? ¿Cómo se hace para que sea un tema que a lo mejor pues, les resulte interesante y no piensen que les están prohibiendo por prohibir?
No, para nada se trata de prohibir, sobre todo eso, es reflexionar. No, para nosotros es súper importante interactuar porque al final nosotros aprendemos mucho de todas estas sesiones. Ellos al final tienen muchísimo más conocimiento sobre la pornografía del que puedo tener yo. Entonces siempre buscamos herramientas que nos permitan esa interacción. En este caso, pues trabajamos mucho con el Mentimeter y con los móviles y estamos en interacción permanente. Cuando son grupos tan grandes, cuando son grupos más reducidos, pues ya intentamos que haya una interacción más directa. ¿Has dicho Mentimeter? Sí, es una aplicación que nos permite pues interactuar Ajá. ¿Y de qué manera? con el móvil. Ellos con su móvil escanean un código y entonces van respondiendo a ciertas preguntas que le voy lanzando. Y todo eso en la misma clase. Lo digo más que nada porque, claro, eso para que, por si les da vergüenza, no quieren contestar y de manera a lo mejor anónima pueden hacerlo sin problema ninguno. Claro, en este caso porque los aforos van a ser muy amplios. Entonces, las 3 sesiones van a tener más de 100 personas y para poder permitir esa fluidez y también por lo que hablamos, al final es un tema súper delicado y desde el anonimato pues se responde más fácil a estas cuestiones. Y ellos también, lo quieras o no, con su herramienta, que es el teléfono móvil, se sienten más cómodos. Con Exacto. lo cual, bien tirado también por tu Sí. parte, está claro que ahí le das comodidad y participan. Pero también cómo lo enfocan, teniendo en cuenta que al hablar de sexo y siendo jóvenes, ¿no?, en estas edades, pues siempre sale la risita floja, entre unos y otros buscan la complicidad. ¿Cómo evitas que esto se convierta en un descontrol con un tema tan delicado? Realmente no lo evito. Yo creo que en el descontrol también hay parte de aprendizaje y al final es el que ellos entre su grupo de iguales pues comenten y hablen sobre lo que estamos diciendo es una manera más de aprender también. El grupo de iguales es otra fuente de aprendizaje y yo creo que es simplemente dejarlo fluir. Dejarlo fluir, porque, bueno, como dices tú, hombre, si la cosa se va un poquito de la mano, entiendo que sí, ya tienes que poner un tope, ¿no? Pero no suele darse el caso, ¿no, Idaira? No, no suele darse porque al final es un tema que también es un tema del que no se habla, que ellos están deseando hablarlo y atrae al final mucho su atención. Al final es algo que a ellos les interesa escuchar. ¿Y dónde crees que radica el problema? ¿En la falta de comunicación de los padres y madres con estos jóvenes o en la herramienta que, como decíamos, se les ha dado sin control alguno, donde la pornografía está al alcance de la mano y es lo más sencillo del mundo ver? Yo creo que radica en las dos partes, ¿no? Radica en que no hay sistemas de verificación de edad adecuados, que cualquiera puede acceder a pornografía y a edades muy tempranas. Incluso antes nosotros, lo que hablábamos, teníamos que salir a buscar pornografía y ahora es al revés, ahora la pornografía te busca a ti. Muchísimas veces estamos buscando cualquier tipo de contenido en Internet y aparecen páginas pornográficas. Claro. Al final es súper importante tener claro que hay que mejorar esos sistemas de verificación de edad, pero que todo eso tiene que ir acompañado de educación sexual, no solo por parte de familias, que sí, pero también por parte, al final es un papel que jugamos toda la sociedad, ¿no? Y que estamos dejando totalmente desamparados a nuestros jóvenes porque no están teniendo ninguna herramienta diferente al porno, ninguna alternativa que les pueda dar respuesta a sus dudas. Al final lo que hacen es, pues no sé cómo es el sexo oral y lo busco en Google. Y Claro. Google no me lleva a Wikipedia, me lleva por Hub. Entonces, eso es lo que no podemos dejar que suceda. Y sería a lo mejor una medida a lo mejor drástica, pero efectiva, el cerrar todos estos canales de pornografía y que no tuvieran esa alternativa, pero ni mayores, ni jóvenes, ni nada, porque lo digo porque, claro, como es tan fácil acceder y aunque digan, ¿eres mayor de 18 años? Sí, y ya con eso, pues parece que no tienes ningún problema y vuelves a acceder, cualquiera puede entrar. ¿Sería una opción también poder frenar todos estos canales? A ver, yo creo que la pornografía es una escuela de desigualdad y que no podemos hablar de igualdad real mientras exista la pornografía. Pero es cierto que es muy complicado esto que estamos hablando de una industria que mueve mucho dinero y que al final va muy ligada también a la industria de la explotación sexual. Al final la escuela es la pornografía y la práctica es la prostitución. Entonces es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que el primer paso está ahí, en ir generando actitud crítica y en ir estableciendo medidas de acceso a la pornografía. Desde tu punto de vista, los casos que se han dado, yo no sé si dentro de las charlas también lo hablan y lo cuentan, de violencia grupal, de jóvenes que agreden a una chica, bueno, pues entre cuatro o cinco, ¿ellos lo ven normal? Lo digo porque, claro, han sido tantos el número de casos y que a lo mejor a través de esos vídeos también se normaliza. ¿Está pasando esto porque realmente se ha normalizado también esas, digamos, imágenes o esos vídeos que pueden consumir también de manera tan sencilla? A ver, si analizamos la mayor parte de los vídeos pornográficos, al final hay muy pocos vídeos
en las que las mujeres digan no a algo. Pero justamente en esos vídeos en los que ellas dicen no, lo que sucede es que ellos insisten y ella acaba gimiendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que al final muchas veces ni siquiera estamos entendiendo que la violencia sexual es sexo. Y ahí es donde está el problema, ¿no? De hecho, cuando preguntamos qué es el porno, siempre sale que es sexo, siempre sale la palabra, ¿no? Y al final el sexo es otra cosa totalmente diferente. El sexo tiene una base de cuidados, de comunicación, de deseo, de consentimiento, que no podemos desligarla. Al final normalizamos esto y entendemos que las relaciones sexuales son así y que eso forma parte de ellas. Y ahí es donde está el verdadero problema, ¿no? Siempre les decimos una frase que se escucha mucho, ¿no? Que es que aprender el sexo viendo porno es como si aprendieran a conducir viendo Fast and Furious. Y al final es un poco así, es un peligro para ellos mismos y también para el resto de la sociedad, ¿no? Sí, sí, porque estás aprendiendo con lo más extremo y no es tampoco la forma de hacer las cosas, sin duda. Y Daira, desde tu punto de vista, los gobiernos o las diferentes áreas que pueden hacer un poco más al respecto, ¿se han olvidado también de la educación sexual y de lo importante que es orientar a todos estos jóvenes en el consumo de pornografía o los peligros que presentan? Yo creo que durante muchos años sí que ha estado muy olvidada. Afortunadamente creo que en los últimos años hemos avanzado bastante en este tema y que cada vez se escucha más y yo creo que por lo menos ya está encima de la mesa. Yo estoy optimista y creo que en breve pues tendremos una educación sexual mejor en este país y que podremos por lo menos minimizar esa influencia de la pornografía. Porque, por ejemplo, una asignatura específica podría ser una alternativa, ¿no? Que hubiera en las aulas algo que Sería lo ideal. orientara y que efectivamente, como dices, pues bueno, te dé las claves y que esto no se convierta en un error cuando ya llegas y ya el problema está dado. Exacto, sería lo ideal el que hubiese una asignatura y yo creo que mientras no exista, pues también sería ideal ir acoplando, ¿no? Estos conocimientos a cualquier otros espacios que también son necesarios y donde a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, nosotros colocamos unos buzones rojos antes de ir a los diferentes talleres para que puedan volcarnos ahí dudas. Y sale mucho, pues, por ejemplo, dónde está el clítoris, que es algo que entiendo que ya debería estar más que masticado. Pues yo creo que al final, desde todas las áreas se puede ir trabajando la sexualidad de una manera o de otra. Y en esos buzones y cuando lo preguntan, entiendo que las respuestas son completamente erróneas o sí se sabe. No, nosotras después contestamos en las aulas, recogemos todas esas preguntas y en el aula empezamos a contestarlas. Vale. Pero sí, hay preguntas que son muy significativas de la ausencia de esa educación sexual, ¿no? Incluso pueden dar clase también en entornos universitarios, lo digo porque aunque la edad sea mayor, nunca está de más, como Sí. bien dices, pues llegar, ¿no?, a otros perfiles. Normalmente llegamos hasta los 35 años. ¿Solo en Canarias o al final en el territorio nacional? Normalmente nosotros trabajamos sobre todo en Canarias, pero bueno, también estamos abiertas a cualquier demanda a nivel nacional. Vale, o sea que en cualquier momento, una charla en cualquier centro de cualquier instituto de la península, también pueden Sí. hacerlo sin problema ninguno. Y bueno, ¿quién Sí. forma parte de Porno Hablar? Que hemos solo hablado contigo, pero entiendo que habrá más compañeras y más gente, ¿no? Sí, somos un equipo formado por unas 9 personas y bueno, de todo tipo, ¿no? Tenemos a nuestra magnífica ilustradora, Andín, tenemos a nuestro compañero Tony, que es el que se encarga del material audiovisual. La verdad que somos muchas, sobre todo en el ámbito del trabajo social y de la educación social, y ahí nos movemos. Bueno, y que les dicen aquellos que ven que esto no existía antes y que gracias a ustedes pues ya se puede hablar de esto, normalizar y encima educar, ¿no? Hasta que, como dices, pues, siendo optimista llegue esa asignatura en los centros educativos. Sí, ojalá dejemos de existir, quiero decir, al final esto nace de una inquietud que nos mueve a nivel profesional y a nivel personal, y ojalá dentro de unos años no tenga que existir por no hablar. Bueno, vamos a ver. Y luego habrá oportunidad de hacer otra cosa, ¿verdad, Idaira? Exactamente, sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas explicado qué es lo que hacen, cómo llegan también a los jóvenes y enhorabuena también por la iniciativa y por lo que ayudan, que como decimos, pues tal y como está la sociedad, yo creo que siempre hay que agradecer a esas personas que intentan orientar a los jóvenes porque siempre tenemos la tendencia de criminalizar y señalar. No es que los jóvenes, es que los jóvenes. Pero si no se les dan las herramientas al final, pues no estamos haciendo nada bueno. Totalmente. Idaira Alemán, coordinadora de Porno Hablar, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Y bueno, cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas de esta casa para comunicarlo. Gracias a ustedes. Bueno,
Bueno, pues si te fijas, muy importante todo lo que nos ha contado Idaira Alemán en este capítulo, en este día en World Media, y la verdad, pues sinceramente, hay veces que hay cosas que deberíamos plantearnos, replantearnos y darles una solución, porque se trata también del crecimiento educativo de esos jóvenes. Y yo espero que sigas pues buscando temas tan interesantes y tan importantes como este que te he ofrecido en el día de hoy en World Media. Ya sabes que nos encuentras en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas. Y también pues tienes más de 200 episodios de música, cine y de otros temas que espero que bueno, pues te permitan distraerte y entretenerte. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor, como siempre, y también te deseo para acabar que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.